Cuando la economía hace aguas y el bolsillo se estresa, necesitas un baño de realidad. 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 para el peso. Que nunca te falte. 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso. Masa salarial para este año de 30.000, un poquito más de 30.000 millones de pesos. ¿Esto tiene que ver con los acuerdos salariales firmados? Sí, recordá que febrero y marzo se cerraron los primeros acuerdos con ATE, que después se volvió a renegociar, Vialidad, bueno, ATEN, docentes, muy importante, y este incremento de esta estimación de 30.000 millones de pesos de aumento en la masa salarial compone o incluye todas las renegociaciones, a los cuales hay que agregarle, te acordarás que en el segundo, bueno, desde marzo hasta junio hubo y está habiendo pagos de bonos también, ¿no? Adicionales, Sí. eso también está incluido, ¿no? ¿Qué otra cosa se incluye, Carlos, acá? Porque ATE lo que negoció es un acuerdo por todo el año de 53% de incremento de salarios. Pero el resto de los gremios no. Entonces, en estos 30.000 millones adicionales de masa salarial que estamos estimando, incluimos el siguiente supuesto, que a partir del segundo semestre, para el resto de los gremios que no están bajo la órbita de ATE, por ejemplo docentes, también va a haber un incremento similar para igualar los 53% de incremento. No sé si estoy claro. Claro, sí, te entiendo perfectamente. O sea, este 53% que ya tiene ATE, si lo proyectamos a las negociaciones salariales que vienen para el segundo semestre, vos estás estimando global un incremento de la masa salarial de 30.000 millones por encima de lo que dice el presupuesto 2021, digamos. Exacto. Por encima del presupuesto 2021, hay que recordarle a tus oyentes, Carlos, que cuando se aprueba el presupuesto, las actualizaciones salariales que se van a generar el año siguiente no están incluidas en el presupuesto, ¿sí? O sea, no estábamos hablando que se olvidaron de este rubro, ¿no? Esto es algo habitual que no se hace, porque las negociaciones y el aumento de la masa salarial que finalmente se lleven a cabo se determinen esas negociaciones, no están incluidas en el presupuesto. Está claro. Obviamente que esta proyección del incremento salarial, digamos, del incremento de la masa salarial, te va a corregir para arriba el déficit financiero, ¿no? El déficit financiero que se aprobó en el presupuesto es de alrededor de 2.200 millones de pesos. Estamos diciendo, Carlos, que la masa salarial se va a incrementar en 30.000 millones. Hay una reducción en el pago de intereses. Te acordarás que a finales del año pasado hubo una renegociación de la deuda con los acreedores privados y esa renegociación alivió, digamos, el pago de intereses en unos 1.300 millones de pesos, ¿ok? Con lo cual estarías aumentando el gasto, ¿sí? Con la masa salarial, el aumento de la masa salarial y la disminución del pago de intereses en unos 29.000 millones de pesos. Estoy suponiendo, Carlos, que el resto de los gastos se mantiene igual en el Estado, ¿no? La obra pública, la compra de bienes y servicios, transferencias corrientes, etcétera, etcétera. Ahora, lo que uno tiene que determinar, tiene que estimar para determinar cuál podría ser el déficit fiscal de este año, es cómo van a responder los ingresos, ¿de acuerdo? Porque si bien hay un aumento de gastos por encima de lo que el presupuesto determinó, por encima de lo que el presupuesto autorizó
También, yo te diría que en los últimos 10 años, para no irnos más atrás, los ingresos de la provincia son más o menos un 30% mayores a lo que se presupuesta, ¿ok? Para que tengas una idea de que estamos hablando que hay una importante subestimación de los ingresos cuando se determina el presupuesto, ¿ok? Y sí, acá, arranquemos con el primer supuesto. Estás estableciendo una inflación del 29% cuando ya no hay ningún pronóstico, ni privado ni oficial serio, que dice que la inflación va a estar en el 29% en este año, ¿no? Claro, porque está bueno tu punto, porque los ingresos se determinan en función de cuánto va a crecer la economía, cuánto va a ser la inflación. Básicamente, la inflación, como vos mencionaste, la inflación que se reconoce en el presupuesto es del 29%. Ya sabemos que esa meta no se va a lograr, vamos a estar muy por encima, con lo cual, solo por el hecho de que la inflación sea mayor a la incluida en el presupuesto, la recaudación debería mejorar, ¿okay? Claro. Tanto por el lado de la recaudación provincial, Carlos, o sea, los impuestos, ingresos brutos, sellos, inmobiliarios, como por los ingresos que recibe la provincia por coparticipación federal de impuestos. O sea, fíjate que en el presupuesto provincial de Neuquén se suponen que los ingresos del Estado Nacional van a aumentar, creo que eran 40% respecto al año pasado. Y en estos primeros 4 meses de recaudación viene aumentando muy por encima del 60%. Y eso, Carlos, se está reflejando en los ingresos de coparticipación, ¿ok? Sí, sí. Así como también hay una mejora en la recaudación provincial y en las regalías respecto al año pasado. Con lo cual, ¿qué es lo que te quiero decir? Según las cuentas que hacemos nosotros, de las 3 principales fuentes de ingresos que tiene la provincia, que es recaudación provincial, coparticipación y regalías, en el presupuesto están estimados 150.000 millones. Nosotros, con un escenario muy conservador, estimamos que va a estar 20.000 millones por encima, con lo cual el déficit fiscal, Carlos, rondaría los 9.500, 10.000 millones de pesos. Bueno, siempre teniendo en cuenta que no haya, estamos entrando, o sea, entramos en esta segunda ola con restricciones, con cuarentena, estamos suponiendo que esto no se agrava, o sea, que la cuarentena no es como el año pasado, por ejemplo, ¿no? Sí, y que no va a haber tanto parate de actividad económica. Exacto. Porque si no los ingresos te caerían, no te caerían, pero no evolucionarían al ritmo que uno supone que lo iban a hacer si la economía se iba normalizando, ¿no? Bueno, y te hago la pregunta del millón. ¿Es necesario hacer un nuevo pedido de endeudamiento para afrontar este déficit financiero proyectado y hacerse cargo de los incrementos salariales? ¿O hay margen dentro de las partidas del gasto público de Neuquén como para decir, no me endeudo y lo corrijo vía reducción de obra pública, no sé? Es muy bueno el punto que haces, Carlos, porque acá parecería que frente al aumento del gasto salarial de estos 30.000 millones que mencionábamos al principio, no quedaría otra alternativa que pedir, autorizar el endeudamiento para que el Estado neuquino consiga los recursos, y no es la única manera de financiar este gasto. Las otras maneras o las otras vías serían un aumento de la presión tributaria, que nosotros descartamos porque para conseguir el déficit fiscal que estamos estimando es de 9.500 millones de pesos, o sea, unos 7.500 millones de pesos adicionales a lo que se aprobó el presupuesto, ¿no? Sí. Esos 7.500 millones de pesos serían una carga demasiado elevada para el sector privado si tuvieran que soportar un aumento de los impuestos. Con lo cual, yo lo estaría descartando. ¿Cuál es la otra manera de financiar un gasto adicional o un aumento de gasto presupuestario? Y la otra manera es recortar gastos, Carlos, en otro lado.
Vos me preguntás, ¿hay margen? Y como decimos los economistas, ¿no? En el límite todos los gastos son variables. Es decir, vos me podés decir, no, bueno, mirá, esta obra pública que ya... No, bueno, pero, de hecho, Carlos, la obra pública del año pasado fue sustancialmente menor, creo que de la mitad de lo que se había presupuestado. O sea, fíjate el ajustazo que le metieron solo a la obra pública. Uh-huh. Entonces, 7.500 millones de pesos, ¿de dónde se podrían buscar esos recursos sin tener que endeudarse? Claro. Bueno, como estábamos mencionando, la obra pública es un candidato, ¿no? Se presupuestó para el año en curso, perdón, un monto total de obra pública, creo que 13.000 y pico de millones de pesos. Si vos reducís, te diría, un 20%, estás en 2.500 millones. Uh-huh. ¿De dónde juntás los otros 5.000 millones? Bueno, podés hacer recortes en transferencias corrientes, ¿sí? Que son transferencias que realiza el Estado a particulares, empresas, municipios, etcétera. Y otro, no hay que olvidarse que el Estado neuquino está, ¿cómo te diría?, hibernando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las actividades normales del Estado neuquino, no son las normales. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los trabajadores están en la casa haciendo home office, hay actividades que no se realizan por cuestiones sanitarias, etcétera, etcétera. Con lo cual también podrías tener, Carlos, una rebaja o una reducción respecto a lo que autorizaste en el presupuesto en, por ejemplo, la compra de bienes y servicios, que también sería importante. Entonces yo te diría que hay espacio, por lo menos hay espacio, Carlos, para no tener que endeudarse en 13.000 millones de pesos. O sea, nuestras cuentas nos dan que, como mucho, si vos no haces recortes en otras áreas, deberías endeudarte, te diría, por la mitad de ese monto, 7.000 millones. Ahora, uh-huh. Pero no por 13.000. ¿Perdón? Pero no por 13.000. Pero no por 13.000, exacto. Claro. A ver, de nuevo, Carlos, suponiendo que no hay gastos adicionales sorpresivos, ¿no? Vos sabés que estamos en un año electoral y siempre en los años electorales los estados aceleran sus gastos, digámoslo de esta manera. Uh-huh. Sí, es cierto. Con lo cual, yo creo que hay margen para endeudarse por un monto menor haciendo recortes en otras áreas. Uh-huh. Y te voy a decir algo más, Carlos, que esto es muy importante. O sea, es una cuestión técnica, pero creo que vale la pena mencionarla. Cuando se aprueban los presupuestos, vos no solo estás autorizando al Estado a endeudarse por el déficit financiero que vas a tener. En el caso de Neuquén, 2.200 millones es el déficit que se suponía para este año, uh-huh. sino también que autorizás para pagar las amortizaciones de capital de la deuda pasada. ¿Se entiende? Sí. Es decir, no solo tenés que pagar el déficit financiero de ese año, sino los pagos de capital de la deuda que vos venís arrastrando de antes. Uh-huh. Ahora, en el caso de la provincia de Neuquén, ¿cuál es el monto que se autorizó a endeudarse? El total. Estos son 21.000 millones de pesos. Perdón, 23.000 millones de pesos. Esos 23.000 millones de pesos que se iban a colocar en el mercado iban a servir para pagos de capital por 20.000 millones y el déficit fiscal de 2.000 y pico millones. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ese es un dato que no tenemos, pero suponemos que con la renegociación de la deuda, ¿te acordás? Que Sí. lo mencionamos al principio. Va a haber una... a ver, lo que se hizo fue una prórroga en el pago del capital. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto, Carlos? Que de esos 20.000 millones de pesos que había que amortizar capital este año, va a haber mucho menos pagos de amortización. Y eso va a liberar la autorización, libera el cupo de la deuda que ya estaba autorizada. ¿Entiendes Claro. lo que te digo? Con lo cual, te diría, no sería necesario
una nueva autorización de deuda. Ujú. La deuda que estaba autorizada para pagar capital, que eran de 20.000 millones de pesos, va a ser muchísimo menor el pago del capital, con lo cual te queda un cupo de endeudamiento adicional que no tenías contabilizado a principios de año. Ese es un dato no menor, ¿eh? No es menor. No, por eso te digo, o sea, aunque te tengas que endeudar por 7.000 millones de pesos, se te liberó el cupo de el menor pago de capital. Sí, sí, está en clarísimo. La renegociación de la deuda. Está Ojo clarísimo. con esto, que es un punto importante, porque lo único que a ver, de la reestructuración de la deuda, que sabemos que se redujeron los intereses, pero también que se prorrogó el pago del capital para adelante, con lo cual Ujú. este año va a haber menos amortizaciones. Está claro. Está más que claro. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Clarísimo como el agua este análisis presupuestario, ¿eh? Bueno, Vamos. espero que se haya entendido, ¿viste? Porque hay cosas que a veces se escapan a la, digamos, comprensión popular y es normal que así sea, porque cuando uno habla de amortización de deuda, pago de intereses, la gente a veces no entiende cómo los ingresos del Estado son mayores a los que presupuestó. Bueno, Sí. estas cuestiones a veces hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Para explicarla de una manera más sencilla. Me dice acá un contador amigo, firmo ese déficit que está estimando Guido, ¿eh? Lo firmo. Ya, ahora. Bueno. Pablo querido, te mando un abrazo, gracias por este análisis. Bueno, Carlos, te mando un abrazo para vos y buena semana de lo que queda de ella. De lo que queda de ella, dale, cuídate, te mando un abrazo. falta